Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Me gustaría que tuvieran pues ahí a la mano su Biblia y vamos a estar estudiando el día de hoy el Salmo número 28. Y aquí se nos muestra una alabanza de oración que ha sido escuchada y ha sido respondida, pero voy a poner el punto de que ha sido respondida como el salmista pretendía que fuese respondida, porque recordemos que todas nuestras oraciones siempre van a ser escuchadas de parte de Dios y siempre van a ser respondidas. El grave problema, como decíamos ayer en la noche en nuestra velada de oración, que muchas ocasiones, pues Dios va a responder no de la manera en que nosotros queremos o esperamos, sino va a responder conforme a su perfecta voluntad, para guiarnos, para darnos la dirección adecuada. Y aunque muchas veces pues no logramos comprender el porqué de las respuestas que no vienen a ser como lo que nosotros pretendíamos, vienen de parte de Dios, bueno, pues es porque simplemente Él ve más allá de lo que ustedes y yo podemos ver. Y pues Él prevé y Él pone las cosas en un orden tan especial que todo lo que permite Dios que nos suceda siempre va a ser para bendición de nuestras vidas. Y ya cuando tenemos claro este concepto, pues vamos a poder ver la enseñanza que Dios trae para cada uno de nosotros. Así es que esta alabanza de oración fue escuchada y respondida como el salmista lo pretendía. Y pues vamos a ver qué es lo que Dios nos va a confirmar y hablar respecto a este hermoso salmo también. Y este salmo pues nuevamente se titula simplemente Salmo de David y pues muestra a David, el hijo de Isaí, una vez más clamando a Dios y alabándolo por escuchar y responder a su oración. En este salmo vemos el corazón de David y de muchos de nosotros en algunos aspectos diferentes. Primero vamos a ver en el versículo 3 un corazón inicuo, ¿no? Después vamos a ver en el versículo número 7 un corazón que confía, y al final del versículo 7 pues también vamos a ver un corazón alegre. Entonces hoy vamos a ver cómo nuestro corazón verdaderamente se comporta delante de Dios, pues cuando comprende todo esto de la respuesta y del oído que Dios presta a nuestras oraciones. Amén. Entonces, en la primera parte de este salmo está la oración de petición, o sea, nos invita a hacer peticiones a Dios. Recuerden que hasta nuestro Señor Jesucristo nos dijo, pidan lo que ustedes necesitan, hagan la petición, la rogativa delante de Dios en mi nombre, y obviamente entendiendo que cuando lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, vamos a obtener la respuesta correcta siempre, ¿verdad? Entonces, tenemos que pedir para ser escuchados por nuestro Padre Celestial. Y quiero aquí, antes de leer la palabra de Dios, hacer un comentario del por qué tenemos que pedir si nosotros entendemos claramente que Dios en su omnisciencia, pues Él sabe perfectamente bien todo lo que necesitamos, sabe lo que nos pasa, sabe lo que vivimos, sabe nuestras angustias, nuestras necesidades. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de tener la necesidad de pedirle a ese Dios que todo lo sabe para poder ser escuchados? Bueno, quiero hacerles un comentario. Fíjense que hace tiempo, eh, en alguna ocasión, mi hija estaba viviendo un tiempo conmigo y de repente pues yo le acerco unas cosas que yo pensé que ella necesitaba, ¿no? Y efectivamente necesitaba cierto tipo de artículos para su aseo personal, para su condición como mujer. Y bueno, el grave problema fue que como ella nunca me pidió nada, yo en mi calidad de proveedor pretendí hacerle llegar cierto tipo de artículos y de repente me dice, pero es que esto no es lo que yo quiero. Yo necesito con estas características, estas cosas. Entonces allí comprendí la gran necesidad que tenemos de pedir para que de esa manera pues seamos específicos
y se nos acerque realmente lo que necesitamos. Obviamente esto yo lo estoy hablando a nivel humano, ¿verdad? Yo no tengo la capacidad de saber exactamente qué era lo que necesitaba mi hija o qué quería exactamente. Dios sí lo sabe, pero con ese ejemplo quiero darle el sentido correcto de la situación de cuando, por ejemplo, eh, Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe perfectamente qué es las características que buscamos en lo que necesitamos, pero Él nos permite y nos lleva a pedir para que cuando lleguen las cosas no le echemos en cara lo que Dios trae a nuestras vidas, sino más bien seamos agradecidos, ¿verdad? No le digamos, pero es que yo no te pedí eso, es que yo quería estas características y no aquellas. Entonces, por eso Dios nos permite ser partícipes en su reino al nosotros elevar nuestra plegaria, nuestra voz, ser escuchados por Dios y obtener propiamente, pues, de la condición en que nos acercamos a la voluntad de Dios, nos hacemos en sintonía con la voluntad de Dios, pues vamos a obtener lo que verdaderamente necesitamos y deseamos y queremos. Amén. Entonces, entre el versículo 1 y 2 de la palabra del Salmo número 28, se nos enseña a pedir para ser escuchados por Dios. Y dice la palabra, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Miren, con esta apertura de este salmo, mis amados, Dios estaba confiando, perdón, David estaba confiando y esperando en Dios. Él depositó verdaderamente su fe y con fe le dio a Dios el título que anhelaba que cumpliera, que fuera la roca de salvación de David. En esta temporada que él estaba viviendo de dificultades seguramente, y David decía esto también con esperanza, porque en ese momento sentía que Dios pues se había desentendido de él. Recuerden lo que estudiamos el día de ayer, que muchas veces pues el ser humano eh, tiende a conjeturar, tiende a pensar más allá de lo que verdaderamente es. Y muchas ocasiones es porque le da autoridad a la voz del enemigo. Y muchas veces, cuando no estamos bien en sintonía con Dios, cuando no estamos firmemente adheridos a esa roca verdadera, cuando estamos lejos de esa vid verdadera, no estamos eh, bien injertados a la vid verdadera, pues el enemigo trae de repente información, mentira a nuestra vida, lanza de esos dardos de fuego en donde pues muchas veces te dice, pues no que tu Dios te atiende siempre, hoy te veo muy desatendido por Él, debería estar Dios más atento a lo que tú vives, ¿por qué Dios te permite pasar por este sufrimiento, por este dolor? Yo creo que Dios ya te dejó, te desatendió. Y entonces el hombre es el que siente eso. Y muchas ocasiones es por la condición de su extravío, de su pecado. Recuerden que el pecado forma una especie de barrera que nos impide ver la grandeza de Dios, la bendición de Dios, la atención que Dios trae a nuestras vidas y simplemente nos provoca que nos hagamos a un lado por nuestra propia condición de suciedad. Por eso tenemos que venir día a día a los pies de Cristo para que nos lave de esa suciedad que adquirimos en el transcurrir del día y de esa manera podernos presentar delante de Dios sin ningún problema que nos impida entender que Dios siempre está con nosotros. David decía que Jehová era su roca, era su fundamento, su estabilidad, era su seguridad, era su cimiento, mis amados. Y es un hecho notable que en toda la literatura del Antiguo Testamento, la palabra roca está reservada como una figura para la deidad, nunca para el hombre. La palabra roca justamente está dada para representar a ese Dios poderoso, a ese Dios en el cual podemos nosotros
cimentar nuestra vida espiritual. Nunca está dada para el hombre. Siempre va a ser la condición para que nosotros estemos deseosos de estar cimentados en Dios y solamente en Dios. Amén. Y luego volvemos que en el Nuevo Testamento, pues esa palabra de roca viene a ser específicamente para nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el cimiento que necesitamos en esta era de la gracia. Él es la roca de nuestra salvación y no está dada para el hombre. Para Pedro se le dio la connotación de una pequeña piedra. ¿Eh? Recuerden la palabra Petros, que significa en el griego una pequeña piedra. Y ese es el punto de diferencia entre el hombre y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la roca firme. ¿Eh? Y nosotros venimos a ser, sí, esas piedras vivas que vamos edificando la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, pero no tenemos la connotación de la palabra roca, de esa grandeza, eh, eh, de esa condición de firmeza, ¿verdad? Entonces, pongamos las cosas en orden y por eso es que David, pues entendiendo esto y hasta proféticamente, habla acerca de que Dios es su roca, la roca de su sustento, la roca de su salvación. ¿Ven? Cuando dice que él desea todo esto, ¿verdad? De poner esta condición en orden, de declarar a Dios como la roca de su salvación, la roca mía, lo hace con el objetivo, dice, para que no sea yo dejándome tú. Él muchas veces sentía angustia y como todos nosotros, yo creo que sentimos una angustia si pensáramos siquiera que Dios nos va a dejar, que Dios nos va a abandonar. Imagínense nada más en qué condición estaríamos ahora, ustedes y yo, que hemos ya comprendido que la presencia de Dios en nuestra vida es lo más importante. Si Él se alejara de nosotros, seríamos nosotros mismos, pero en una condición caída, en una condición, pues, de desventura, ¿verdad? Seríamos increíblemente eh, tristes. Dice David, semejante a los que descienden al sepulcro. Entonces, en su angustia, David sentía que la tumba estaba cerca y que si Dios no intervenía, pues no viviría mucho. Y aquí quiero enfatizar la condición de la tumba eterna, de la muerte eterna, de la segunda muerte, mis amados. Porque obviamente sabemos que todos vamos a llegar a la condición de un día dejar esta vida física, pero tendremos la condición de la vida eterna. Entonces, eh, para que no se sienta que cuando muramos, pues va a ser una condición terrible o triste. No, todo lo contrario. La respuesta e intervención de Dios, ¿verdad? O sea, lo opuesto a ser dejado por Dios, pues es lo que David y ustedes y yo necesitamos y anhelamos, que Dios intervenga en ese día de nuestra muerte física y la gloria sea para Él, porque no solamente lo prometió, sino que ahora, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, pues ya tenemos esa condición arreglada. Nosotros en nuestro día de necesidad, en cuanto tengamos que venga la respuesta y la intervención de Dios, ya se ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la situación pues es probablemente que David posiblemente tenía una enfermedad o una profunda desesperación, una gran pena, algo que le estaba pasando. Y el miedo pues no es el miedo a la muerte como tal, sino a la muerte como una desgracia inmerecida. Y por eso él hace ese comentario, ¿verdad? Que no fuera dejado de parte de Dios. Entonces, para evitar esta desgracia, David necesitaba que Dios lo escuchara, que ya no guardara silencio. Eh, y muchas ocasiones sentimos que Dios parece sordo cuando nuestra oración no recibe la respuesta que queremos o cuando simplemente Dios calla, ¿verdad? Porque necesita llevarnos a nosotros a un punto en donde
verdaderamente confiemos en Él. Cuando Dios calla, Él está generando en nuestra vida algo muy preciado, que es la paciencia, mis amados. Y de esa manera hacernos crecer y nos trae a una liberación completa. Amén. Spurgeon hace un comentario y dice, los simples formalistas pueden estar contentos sin respuestas a sus oraciones, pero los suplicantes, esas personas que genuinamente suplican, no pueden estar contentos cuando sienten que no hay una respuesta. No están satisfechos con los resultados de la oración en sí para calmar la mente y dominar la voluntad. Deben ir más allá y obtener respuestas reales del cielo o no pueden descansar. Y es por eso que ustedes y yo debemos aprender a clamar, a presentar nuestras peticiones, nuestras rogativas delante de Dios hasta que entendamos cuál es la respuesta. Si la respuesta es una espera, bueno, ya está la respuesta. Simplemente es, tranquilo, espera. Yo estoy haciendo lo que me corresponde, dice Dios. Hace pocos días en un devocional comenté respecto a, tranquilo, deja que Dios sea Dios. Él tiene el tiempo perfecto. Y muchas veces nosotros queremos acelerar los tiempos por el dolor, por el sufrimiento, por la angustia, pero solamente Dios sabe eh, que cuando nos está diciendo espera, el trato que está dando a nuestro corazón. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos sentido el trato de Dios cuando dice espera y nos lleva a una condición mejor, nos lleva a un crecimiento espiritual, nos lleva a que nuestra fe crezca. Y ese es el objetivo de Dios, que un día alcancemos la estatura del varón perfecto. Y solamente es a través de eso, a través de situaciones muy particulares que Dios usa para ponernos en el orden que Él necesita. David dice, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Él vuelve a utilizar las técnicas poéticas de repetición que hemos estado hablando y paralelismo para decir esencialmente lo mismo de dos maneras, ¿ah? Con sinónimos, con esa técnica poética de repetición. Entonces su oración era un clamor a Dios y su cuerpo se colocaba en la postura tradicional de oración. Cuando alzo mis manos, ¿verdad? Esta es la mejor postura que tenemos cuando presentamos nuestras manos vacías delante de un Dios poderoso que puede llenar esas manos con la unción de la presencia del Espíritu Santo. Es un gesto ordinario en la oración que debemos aprender a tener, que expresa fe. Pues mis amados, fíjense que cuando extendemos nuestras manos abiertas, estamos como personas, como los mendigos ansiosos de recibir algo de parte de Dios. Esas personas que extienden su mano lo hacen de una manera humilde, haciendo a un lado su orgullo, haciendo a un lado su vanagloria, haciendo a un lado su yo, para hacer la expresión más correcta de, en humildad, decir, necesito de ti, te necesito de lo que tú puedas proveerme, necesito de lo que tú puedas y quieras darme, Señor. Y Dios sabemos que Él siempre va a traer lo mejor para nuestras vidas, mis amados. Entonces, mis amados, entre los versículos 3 al 5, se nos enseña una petición de ser librados del destino de los impíos. Y aquí aparece ese corazón inicuo, un corazón que pretende lo mejor, ¿verdad? De Dios para la vida del ser humano. No la maldad en el corazón, sino todo lo contrario. Y dice la palabra de Dios, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Aquí vemos cómo David felizmente sabía que su vida era diferente a los que hacen iniquidad.
Y esto ya nos tiene que quedar claro a nosotros, mis amados. Esa petición de no me arrebates juntamente con los malos, pues es porque comprendemos que nuestra vida, así como David lo comprendió, es diferente a los que practican el pecado como un estilo de vida. Ustedes y yo estamos siendo transformados. Ese estilo de vida, esa antigua naturaleza de ser ya murió para nosotros. Y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora nosotros vamos siempre buscando hacer lo correcto. Y por eso tenemos que estar felices, porque sabemos claramente que nuestra vida ya es diferente. Y por eso David pidió que Dios lo tratara de una manera diferente que el trato que les va a dar a los malos. Ahora, ustedes y yo, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo y por el camino que hemos decidido tomar, que es el camino de justicia, que es las sendas de justicia que nuestro Señor Jesucristo ha tendido para nosotros, pues ahora podemos pedir que Dios nos trate de una manera diferente a cómo va a tratar a los malos. ¿Por qué? Porque estamos en ese camino correcto. Amén. Entonces, fíjense que aún peor que la consignación a la voluntad de los impíos, que era el temor del Salmo de ayer, ¿se acuerdan? En el versículo 12 del Salmo 27, pues es consignación con ellos a la deshonra que se han ganado. Entonces, ahora nosotros que ya comprendemos todo esto, que empezamos a caminar en los caminos correctos de Dios, haciendo las buenas obras que Dios preparó de antemano para nuestras vidas, pues estamos en una condición diferente. ¿Tenemos de repente caídas? Sí. ¿De repente pecamos? Sí. Pero ya no es el estilo de vida que teníamos antaño, mis amados. Entonces, ahora nuestra voluntad es completamente diferente a la voluntad de los impíos. Amén. Y entonces, pues hemos de buscar que Dios nos trate de diferente manera. Y Dios lo está haciendo. Dios nos está bendiciendo con su presencia, con su palabra, con su amor, con su provisión y sobre todo con la salvación y vida eterna, con el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, mis amados. Dice David, esas personas impías, dice, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Hoy yo creo que ninguno de nosotros tenemos esa condición. En ningún momento le estamos diciendo a un hermano, shalom, paz de parte de Dios para tu vida, y por el otro lado estamos deseando que le vaya mal. Eso ya fue. A lo mejor antes éramos así, pero ese antigua naturaleza de ser ya murió, como les digo. Ahora, cuando nosotros declaramos shalom, paz, estamos hablando con verdad, con un deseo verdadero de que Dios traiga paz a la vida de nuestros hermanos, de las personas con las que nos cruzamos. Cuando David pensó en describir a los inicuos, comenzó a notar que eran falsos en sus palabras, que escondían la maldad en su corazón. Y por eso dice, ok, ellos hablan paz, hablan muy bien, posiblemente hasta bendicen a su prójimo, pero la maldad está en su corazón a final de cuentas. Están pensando en hacer maldades. ¿Ah? Spurgeon dice, palabras suaves, aceitosas de amor fingido, son las mallas engañosas de la red infernal en la que Satanás atrapa la vida preciosa. Muchos de sus hijos son instruidos en su abominable oficio y pescan con las redes de su padre, casi con tanta astucia como él mismo pudo hacerlo. Recuerden que Satanás es el padre de mentira. Y la gente que desgraciadamente no conoce de Dios, pues obra en relación a su padre, que es ese de mentira. Hoy tenemos que darle la gloria a Dios porque nosotros hemos sido arrancados de las garras del enemigo, de Satanás mismo. Hemos sido trasladados de ese reino de oscuridad, de abominación. Hemos sido trasladados por el poder del Espíritu Santo y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo al reino de su luz admirable, mis amados. Y por eso nosotros ya tenemos una diferencia muy clara
en cuanto a nuestros pensamientos, en cuanto a nuestro corazón. David le dice a Dios, dales conforme a su obra. Pues vemos cómo en sus propias temporadas de pecado, ¿recuerdan? David se arrojó a la misericordia de Dios y pidió ser perdonado por sus acciones pecaminosas. O sea, acuérdense cuando él tuvo el pecado de adulterio con Betsabé y el pecado de homicidio con Urías. De inmediato, cuando él reconoció su pecado, se arrojó a los brazos de Dios, a la misericordia de Dios. Pero fíjense cómo aquí oraba para que se aplicara un juicio severo a los malvados, para que Dios los tratara de acuerdo a sus obras malvadas. Entonces, para enfatizar el punto, David repitió la misma idea en 4 frases diferentes, atendiendo obviamente a lo que hemos comentado respecto al estilo de escritura que se hace poéticamente. Dice, dales conforme a su obra, dales conforme a la perversidad de sus hechos, dales conforme a la obra de sus manos. Y finalmente dice, dales su merecido. Y nosotros siempre quisiéramos ver cómo Dios actúa en contra de los perversos, ¿verdad? Pero tenemos que comprender que estos versículos no son simplemente vengativos, sino que expresan con palabras la protesta de cualquier conciencia sana por los males del orden actual y la convicción de que un día el juicio es una necesidad moral que tiene la humanidad. Fíjense, es una necesidad que venga el juicio de Dios, humanamente hablando, porque solamente en ese momento Dios va a poner orden perfecto en todo esto. Hay que darle gracias a Dios, mis amados hermanos, que el Señor nos rescató y nos sacó de ese camino de perversidad en el tiempo perfecto de Dios. Ahora ustedes y yo, el día que venga el juicio de ira, pues ya no tendremos que pasar por esa condición. Jesucristo pagó y nosotros lo único que tuvimos que hacer es ejercitar nuestra fe en Cristo. Y ahora, pues, desgraciadamente va a haber una condición en contra de esas personas y nosotros no deseamos vengativamente que Dios les dé su merecido, pero sí necesitamos que haya un juicio en la tierra para que todo aquello que va en contra de la verdad de Dios, en contra de lo que Dios establece en una condición moral correcta, pues sea eliminado. Y va a ser eliminado por siempre y para siempre. Amén. Entonces, dice David, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Pues aquí vemos cómo David consideró las malas obras de los impíos. También consideró que ignoraban la obra creadora de Dios. Y para David, pues esto era evidencia de que uno era pecador y estaba listo para el juicio. Amén. Esa es la realidad. Es lo mismo que expresa Pablo en Romanos capítulo 1 de los versículos 20 y 21. Dice Pablo, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, mucha gente viendo no ve. Gente que conoce la grandeza de Dios por lo que ve en su obra. No le basta más que abrir sus ojos y ver la maravilla de la creación de Dios. Y aún así se entenebrece su corazón, sus razonamientos son necios y dicen no hay Dios. Y por lo tanto hacen de su vida pues lo que ellos pretenden que es una vida correcta y que viene a ser simplemente una iniquidad delante de Dios, en donde pecan de una manera pues en donde es su estilo de vida, haciendo lo incorrecto, ¿verdad? Entonces, y vemos que ellos rechazan abiertamente pues la condición de Dios, esas personas. Y entonces vemos
que los actos del Señor en la creación, la redención y el gobierno de Jehová a través de David, pues revelan la maravilla de los propósitos, del propósito eterno de Dios. La historia de la redención, pues condena a los malvados, aquellos que no quieren reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Desgraciadamente eso mismo los condena aún más, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, Él los derribará y no los edificará. Pues a final de cuentas vemos que los impíos se olvidan de Dios, pero Él no se olvida de ellos. Dios promete darles lo que merecen a quienes lo rechacen. Y eso es de parte de Dios, no es de parte de una persona que solamente desee que Dios se vengue de todo lo que va a suceder o de todo lo que se hace, ¿no? Él lo ha dicho y Él lo hará. Amén. Le damos gracias a Dios porque pues nosotros estamos en otra condición en los caminos del Señor. Y esto pues nos lleva a ver la segunda parte de este salmo y vemos la oración de alabanza, que es feliz en la respuesta a la oración. ¿Ah? Y aquí vemos la alabanza a ese Dios que escucha la oración. Y esto pues nos lleva a ver el corazón del hombre, ¿verdad? Que bendice al Dios que da bendición y se alegra en esa condición. Y dice la palabra de Dios, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Bueno, aquí quiero enfatizar nuevamente que nosotros ya tenemos que estar en este mismo concepto de bendecir a Dios porque Él oye la voz de nuestros ruegos en todo tiempo. Nosotros ya no podemos ni siquiera argumentar que es que Dios no me escucha. No, Dios te escucha. El detalle es que tenemos que entender claramente que a través de la fe vamos a llegar al punto clave de comprender que todo proviene de Dios, que todo nos es de bendición y que todo nos da una enseñanza. Aun cuando la respuesta de Dios sea contraria a lo que esperamos, tenemos que darle la gloria a Dios, porque a final de cuentas sabemos que eso que Dios contestó, sea que no lo quisiéramos, que no lo esperáramos, bueno, es lo mejor para nuestra vida a final de cuentas, porque Él es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Nuestro corazón ahora ha aprendido a confiar en Dios y nosotros, a través de la respuesta que obtengamos, debemos declarar que fuimos ayudados de parte de Dios. Y eso nos tiene que traer a gozo en nuestro corazón, a cantar alegremente alabanzas a Dios, aunque sea algo como paradójico, como no fácilmente comprendido, porque muchas veces pues Dios va a contestar de la manera en que no queremos, pero eso no nos tiene que agüitar, no nos tiene que tirar, sino todo lo contrario. Bueno, si Dios me está negando, está cerrando una puerta que yo pensé que era la puerta de bendición, gloria a Dios, porque a lo mejor esa puerta primero me iba a hacer sentir que era de bendición y después me iba a traer graves complicaciones. Miren cuántas veces tenemos ejemplos muy claros de cuando tenemos una necesidad económica y en vez de esperar en Dios, se nos abre, entre comillas, la puerta del usurero y rápidamente corremos con el usurero pensando que en ese momento vamos a solucionar el problema. Y sí, lo solucionamos de momento, pero después, cuánta angustia, cuánto dolor, cuánto sufrimiento trae el hecho de pagar los intereses usureros que la gente pone, cuando tuvimos que haber esperado en Dios. Y Dios seguramente estuvo cerrando esa puerta, nos dio varias impresiones espirituales que nos llevaban a entender que no teníamos que ir a esa condición. Pero nosotros muchas veces neciamente queremos aferrados
a querer abrir esa puerta porque como pensamos que va a ser de bendición, y ahí está el problema. Entonces, mis amados, si Dios cierra una puerta, démosle la gloria a Dios, porque sabemos que Él va a abrir en el momento adecuado la que verdaderamente viene a ser para nuestra bendición. Amén. Y eso nos tiene que llevar al punto de ser pacientes. ¿Es difícil? Sí. Muchas veces es complicado, pero allí está la verdadera fe. Allí está el punto en donde nosotros pues vamos a esperar en Dios. Amén. Y por eso David dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Vemos cómo en su angustia David clamó a Dios. Ahora alaba al Dios que escuchó y respondió su oración. Se convirtió en la fortaleza y en el escudo de David. Hoy quiero decirte que Dios se ha convertido en la fortaleza y escudo de tu vida. Entonces, vemos cómo de repente la oración se convierte en un cántico de alabanza, en un acto de adoración. Este elogio se basa en una razón muy especial, indicada por la palabra que oyó, ¿verdad? Entonces, la verdadera alabanza se basa en razones suficientes y hasta restrictivas. No es una emoción irracional nada más, sino que surge como un manantial puro de las profundidades de la experiencia. Si Dios no nos permite de repente hundirnos, sentir que estamos metidos hasta el cuello en algunas situaciones, muchas veces si no tenemos esa bendición de poder experimentar el poder de Dios, mis amados, que nos puede sacar de lo profundo de nuestra adversidad, pues desgraciadamente solamente tendríamos alabanzas de labios para afuera. Con nuestros labios alabaríamos a Dios, pero nuestro corazón estaría muy lejos de Él, porque no sentiríamos que verdaderamente Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Es hermoso decir eso, mi fortaleza, mi escudo eres tú, Señor. Pero como les digo, si no hemos experimentado el poder de Dios verdaderamente, pues muchos por eso solamente tienen un conocimiento teórico de Dios como la fuerza o el escudo, pero verdaderamente no conocen la bondad de Dios, no conocen la bondad de estas declaraciones en sus vidas personales, porque no han sentido la grandeza de Dios. Y por eso nada más de dientes para afuera pueden decir, mi escudo y mi fortaleza eres tú. Sí, pero ¿cuándo lo has sentido verdaderamente así? Yo te puedo asegurar en el nombre de Jesús que cuando tú has estado en las condiciones más críticas de tu vida y viene el Señor y te rescata y te saca de ese fango, de ese hoyo, de esa condición, es cuando tú dices, Padre, tú eres mi fortaleza. Gracias, Señor, porque fuiste mi escudo en este momento. Me sacaste del hoyo cenagoso. Esa es la realidad del por qué Dios permite que de repente tengamos que llegar a situaciones críticas, mis amados. Y no quiero justificar con estas declaraciones del por qué constantemente estamos en situaciones de esta naturaleza, ¿verdad? Pero sí es lo que Dios utiliza grandemente porque sabe lo duro de nuestro corazón. Sabe que si Dios no nos lleva muchas veces a tocar fondo, la dureza de nuestro corazón no va a lograr reconocer verdaderamente quién es nuestra fortaleza, quién es nuestro escudo. Si Dios permite que saliéramos adelante rápidamente, sin paciencia, sin esfuerzo, sin fe, sin verdaderamente depositar nuestra fe en el Señor, después nuestro corazón endurecido diría, es que yo salí adelante porque me puse bien listo. Salí adelante por mi fuerza. Salí adelante porque supe hacer negocios. No, mis amados. Salimos adelante porque Dios es nuestro escudo, porque Dios es nuestra fortaleza. Fíjense lo que dice Spurgeon, lo voy a citar, dice, mi querido amigo, si puedes decir, el Señor es mi fortaleza, puedes soportar cualquier cosa y todas las cosas. Podrías soportar la muerte
de un mártir si el Señor fuera tu fortaleza. Él podría hacer que un tallo de trigo sostuviera al mundo entero si lo fortaleciera. Hoy quiero declarar en tu vida que tú eres ese tallo de trigo que se sostiene porque Dios es su fortaleza. Amén. Esa es la realidad de lo que tenemos que aprender de todo esto que el Señor nos está regalando. Hoy el Señor está abriendo nuestros ojos de una manera excepcional, mis amados. Si verdaderamente Dios es tu fortaleza, ¿qué te puede separar de su amor? ¿La muerte? ¿Morir como un mártir por el Señor? Yo, de verdad, tenemos que llegar a ese nivel, mis amados. Elevar nuestro nivel espiritual, porque lo espiritual verdaderamente vence a lo carnal. Y por eso nosotros buscamos día a día al Señor, para que rebose nuestra copa, para que lleguemos al nivel de fe que podamos decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Para que nos lleve a decir, como el apóstol Pablo, Padre, quita de mí este aguijón, esto que me molesta, esto que... Bástate mi gracia. Y cuando lo entendemos, Padre, gracias. Señor, gracias, porque tu gracia me basta para soportar lo que tengo que soportar. Solo tú sabes el porqué de mi aguijón. Posiblemente es porque si no tuviera este aguijón me perdería. Posiblemente si no es por este aguijón me exaltaría a mí mismo, me idolatraría, me pondría en una condición que yo no quiero. Gracias por este aguijón, Señor. Gracias por este dolor. Gracias por esta necesidad. Gracias por lo que estoy pasando, Señor. Porque mi fortaleza está en ti. Dice David, en él confió mi corazón y fui ayudado. David aquí agrega su voz al testimonio de innumerables personas que como tú y como yo hemos encontrado ayuda cuando nuestro corazón ha confiado verdaderamente en Dios. Y esto trajo gran regocijo y cántico nuevo a David. Mis amados, les vuelvo a repetir, ayuda que obtenemos de Dios no necesariamente tiene que ser lo que tú y yo esperamos. La ayuda que obtenemos de parte de Dios es la ayuda que necesitamos realmente. Si hoy necesito pasar por enfermedad, esa es la ayuda que Dios me está dando, porque eso me está llevando a crecer espiritualmente, a depender cada vez más de Dios, a centrar mi vida en Él, a declararlo como la roca de mi salvación. Recuerden que hace tiempo predicamos acerca de la gratitud hasta por el pecado que nos llevó a conocer a Dios. Dios nos ayudó a través de ese pecado que cometimos. No era lo correcto, no era lo que Dios hubiera querido. Pero si a través de ese pecado tú conociste a Dios, gloria sea para el Señor. Esa es la ayuda que Dios te dio, te proveyó en ese momento, que era lo que tú necesitabas para venir a los pies de Cristo, para la salvación y vida eterna. Porque posiblemente sin ese pecado, a lo mejor un pecado más pequeño, no te hubiera llevado a conocer a Dios. Y digo pequeño entre comillas, porque sabemos que no hay pecados grandes y chiquitos, no. Pero que uno considera que, ay, es que yo nada más miento poquito. Pero el otro, ese sí miente bien feo. ¿Y qué pasa cuando tú mentiste bien feo y Dios vino a tu ayuda y te perdonó y reconociste su grandeza, su poderío, su misericordia, su amor, su gracia? Y veniste a tener ese gran regocijo y a cantar cántico nuevo a Dios. ¿Se dan cuenta? David sabía que Dios respondió a su oración. Posiblemente no era lo que quería David. Quizá incluso antes de que la respuesta estuviera a la mano, David sabía que Dios ya había respondido a su oración. Y esto es lo que ustedes y yo tenemos que estar bien conscientes de en todo momento. Dios ya respondió a tu oración. Si es una espera, gloria a Dios. Si es un no, gloria a Dios. Si es un sí y avanza, gloria a Dios. Mis amados, Clark dice respecto a esto, es un refinamiento moderno en teología que enseña que ningún hombre puede saber cuándo Dios escucha y contesta sus oraciones.
La verdadera religión no sabe nada de estas abominaciones. Enseña a sus devotos a orar a Dios, a esperar una respuesta de Él y a esperar que el Espíritu Santo dé testimonio con sus espíritus de que son hijos e hijas de Dios. La verdadera religión, mis amados, no está solamente pendiente de que Dios responda inmediatamente. No. La verdadera religión, nuestra verdadera relación con Dios, nos tiene que llevar a orar a Dios, exponer nuestras peticiones y después de eso esperar la respuesta que Él tenga. Y después esperar que el Espíritu Santo dé testimonio junto con nuestros espíritus de que somos hijos e hijas de Dios, porque supimos esperar la respuesta de Dios y supimos agradecer la respuesta cualquiera que fuera. Y eso nos lleva, como lo dice el versículo 8 y 9, a la alabanza al Señor, es la fortaleza de su pueblo. Dice la palabra de Dios, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Fíjense aquí cómo David, ¿verdad? Pues reconoce que esta es una bendición dada al corazón de aquellos que confiamos en Dios. Por eso dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo. Su pueblo es el que le reconoce como Dios. Es el que declara ahora, en esta época, en esta era de la gracia, a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Es una bendición dada al corazón del que reconoce que el refugio salvador es de su ungido, de Yeshua HaMashiach, del esperado, del Mesías. Entonces, cuando nosotros reconocemos esto, pues Dios se vuelve nuestra fortaleza. Y Él no solo da fortaleza, Él es en sí mismo la fortaleza y el refugio de su ungido. Ahora, Dios también nos trata a nosotros como ungidos. Él nos unge con la presencia de su Espíritu Santo. Él ha derramado óleo sobre nuestras cabezas, el Espíritu Santo derramándose sobre nosotros. Y por eso ahora podemos declarar como David, Él es el refugio salvador de aquellos a quienes el Espíritu Santo de Dios ha ungido. ¿Se dan cuenta? La verdad, la palabra ungido, Mashiach, nos recuerda propiamente al ungido supremo, a Yeshua, Hamashiach, Jesús el Mesías. Su ungido está seguro en el Mesías. Nosotros que hemos sido ungidos por el Espíritu Santo de Dios, estamos seguros en el Mesías y por lo tanto fuertes y a salvo en el Señor. Amén. Dice David, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Pues vemos aquí, mis amados hermanos, cómo David concluye este salmo con una serie de breves oraciones pidiendo a Dios que traiga a su pueblo lo que necesita y anhela. Entonces vemos cómo el salmo comenzó con un pedido de ayuda pastoral personal y del rescate, pero al final del salmo, la preocupación de David es por el pueblo del Señor en su conjunto. Y ahí estamos tú y yo. Dice Joyce Meyer, todo lo que es querido por el amado es querido por el que ama. No se puede amar al pastor sin tener un gran interés en todo lo que le interesa a él, y especialmente en las ovejas de su prado y en el pueblo de su mano. Por lo tanto, cuando estemos más cerca del Señor, cuando estés más cerca del Señor, es casi seguro que comenzarás a suplicar su herencia y a decir, salva a tu pueblo, bendícelos, aliméntalos, susténtalos para siempre. Eso es lo que hace un corazón agradecido, mis amados. Eso es lo que hace un corazón entendido de la presencia de Dios en su vida. Eso es verdaderamente lo que hace un corazón que ha sido llevado a un crecimiento espiritual. Nos quita del egoísmo,
nos quita de solamente pensar en nosotros, nos quita de nuestro yo y nos hace pensar en todos los demás. Nos hace pensar en que también así como nosotros necesitamos de la bendición de Dios, mucha gente lo necesita. Y por eso tenemos que aprender a llevar la palabra de Dios. Como bien lo decía nuestro hermano Jesús Palafox en la oración de inicio. Hablarle al chofer del taxi, a la persona de la tienda, a aquellas personas que sabemos que también necesitan que Dios bendiga sus vidas, pero no nada más por la bendición momentánea, que bendiga su vida a través de la salvación. Por eso David y ahora ustedes y yo tenemos que decirle, salva, Señor. El pueblo de Dios necesita ser rescatado y esto lo buscamos en Dios, ese salvamiento. Ujú. Bendice, Señor. El pueblo de Dios necesita su bendición y su favor y lo recibimos al ser heredad de Dios. Somos coherederos con Cristo Jesús, somos herederos del reino, somos parte de la heredad que Dios ha traído en este mundo. Ahora somos también partícipes del pueblo de Dios. No somos el pueblo elegido, pero sí somos el pueblo adquirido por Dios. Y por eso Dios bendice nuestra vida. Dice David, pastoréales. Bueno, pues el pueblo de Dios necesita su cuidado y guía como un pastor guía a su rebaño. ¿Ah? Ra, eso quiere decir pastor, significa tanto alimentar como gobernar. Apaciéntalos como el pastor a su rebaño, gobiérnalos como un padre hace con sus hijos. Así es como necesitamos el pastoreo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el buen pastor. Amén. Y por último dice, susténtales. El pueblo de Dios necesitamos la presencia constante y sustentadora de Dios. Y la necesitamos para siempre. No nada más para el día de hoy o para cuando tengamos un apuro. Necesitamos ese sustento día a día. Y nuevamente cito por última vez en este momento, en este salmo, a Joyce Meyer que dice, Jesús no solo nos lleva a pastos verdes y aguas tranquilas, Él nos sustenta y lo hace para siempre. Nunca se cansa, aunque imparte un descanso infinito. Nunca cesa ni por un momento su cuidado de pastor. Mis amados, esta es la bendita palabra de Dios que nos tiene que llevar a ese crecimiento espiritual. Por favor, les pido que analicen todo esto, que mediten lo que hemos hablado. Y yo sé que Dios va a seguir hablando a sus vidas en el transcurrir de este día. No dejen que el enemigo les robe ni un poquito de la bendición que Dios trajo a nuestras vidas en este momento. Sigamos en el día pensando en todo esto. Sigamos en ese rumiar la palabra de Dios. Podemos estar haciendo nuestras actividades, sí. No hay ningún problema por eso. Pero estar en la oración y decirle, Señor, si hay alguna palabra que no me quedó clara, por favor, Padre, ayúdame a comprender. Si hay un concepto que no logré comprender, ayúdame, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres decirme? A lo mejor el pastor lo dijo equivocadamente porque es hombre, pero tú enséñame, tú dime, tú trae la convicción que necesito, porque yo quiero verdaderamente estar firme en esa roca de salvación. Amén. Vamos a orar, mis amados, este es el tema. Vamos a darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial.